Bueno, entonces, como les comentaba, eh, la obra pública entonces sirve para esto, para estas cuestiones que hemos venido comentando. Fíjense, el 115 de la Constitución, en fracción tercera, no menciona como tal la obra pública como un servicio público. Sin embargo, evidentemente la obra pública pues configura ese conjunto de acciones que van tomando las autoridades para construir infraestructura, para eh, obviamente crear infraestructura, planear obras de gran calado, en este caso escuelas, plazas públicas, centros comerciales, mercados, eh, rastros, jardines, centros educativos, escuelas municipales, eh, las propias oficinas, ¿no? Gubernamentales también pues sirven, se miden para el tema de la obra pública. Toda esta cuestión de crear obra pública que conserve, ¿no? Que conserve el medio ambiente, que conserve a las ciudades, que, por ejemplo, obras públicas para desarrollar actividades deportivas a nivel internacional, obras públicas destinadas a llevar a cabo actividades culturales a nivel internacional, ¿sí? Y en este caso, auditorios para desarrollar múltiples actividades para apoyar a las escuelas, a las universidades, para llevar a cabo convenciones, para llevar a cabo, pues evidentemente, actividades de cuestiones culturales, económicas, políticas, etcétera. Y naturalmente la obra pública sirve para mantener el desarrollo, la sustentabilidad de las poblaciones. Por ejemplo, eh, puede darse el caso que haya ayuntamientos que construyan complejos hidráulicos para administrar de manera sumamente eh, precisa, técnica, por ejemplo, la distribución de agua potable. O, por ejemplo, construir complejos hidráulicos destinados al procesamiento de aguas residuales, ¿sí? Por poner un ejemplo. O en este caso, desarrollar complejos hidráulicos para mejorar la calidad de la agricultura o apoyar a los grupos campesinos que no tengan la capacidad técnica para poder este, llevar a cabo estas aguas de riego, no para regar sus tierras. Muchas veces sucede que, pues sí, quizá los ayuntamientos no tengan esa posibilidad, pero los gobiernos, en este caso los gobernadores, sí pueden desarrollar ese tipo de cuestiones, presas, ¿no? Complejos hidráulicos para suministrar el agua, pero con fines que beneficien a la comunidad, porque hay casos que sí, hay gobernadores que lo hacen nada más para cuestiones de negocio, para traficar con el agua, vender el agua, y bueno, pues a veces ese tipo de cosas, pues lejos de beneficiar a la mayoría de la población vecina de esas obras, pues las empobrece porque les desvían el curso del líquido para que las presas se llenen y se quedan sin agua, se quedan sin este recurso vital que les va a servir para, evidentemente, eh, pues llevar a cabo el tema de sus agriculturas, ¿no? de las cosechas, etc. Entonces vemos que pues los ayuntamientos no del todo, pero sí los gobiernos de los estados pues tienen más capacidad económica, pueden desarrollar este tipo de cuestiones. Sin embargo, acuérdense, habíamos dicho que tratándose de servicios públicos lo analizamos conforme a la ley orgánica municipal del Estado de México y de acuerdo a los servicios públicos se pueden hacer eh, convenios con el gobierno estatal, se pueden hacer con los municipios, se pueden asociar, los ayuntamientos pueden ir asociados y pueden solicitarle
la firma de un convenio a un gobierno del Estado para que eh, esas presas hidráulicas doten de agua, doten de agua a las comunidades, a través de acuerdos, convenios, etcétera. Quizás un cobro menos, muy significativo, quizás sea gratuito, total, todo depende de la habilidad que tengan los presidentes municipales para gestionar con esos gobiernos que puedan controlar este tipo de recursos. ¿Sí? Entonces, la finalidad de la obra pública, entonces, es satisfacer, ¿no?, las necesidades eh, precisamente a un nivel que corresponda a la realidad de cada ayuntamiento. O sea, imagínense, ¿no?, un ayuntamiento que es rural y que quiera desarrollar obra pública de alto impacto, pues no, tiene que priorizar, tiene que atender necesidades más fundamentales y después ir empezando a allanar el camino para ir desarrollando obra pública de acuerdo al nivel de desarrollo que vaya teniendo en ese momento el municipio, ¿sí? Porque se supone que hay administraciones anteriores que han ido, se supone, que han ido construyendo, que han ido eh, planeando, que han ido conservando, que han ido creando obra pública, se supone. Entonces ya es un trabajo acumulado. Pues un ayuntamiento rural de nuevo ingreso, pues tiene que continuar ese trabajo, tiene que continuar ese camino. Por ejemplo, pues la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna no se construyó en 10 años. A los teotihuacanos les llevaron generaciones, 3, 4 generaciones, 5 generaciones, para construir por épocas lo que ahora es la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. O sea, no se construyó, esas obras monumentales no se construyeron en 10 años. Fue un trabajo generacional. Entonces, si eso lo comparamos a una cuestión de los trabajos de un ayuntamiento, pues un ayuntamiento tiene 3 años. En 3 años, pues tiene que ir priorizando qué servicios va a garantizar. Entonces, la obra pública tiene que darse de acuerdo a la realidad, a los tiempos reales que se cuenten, para poder llevar a cabo, pues, estas obras públicas, ¿sí? Porque, pues, obviamente los recursos municipales son escasos. Y si a un ayuntamiento no se le apoya, el gobernador no lo apoya, los diputados locales no los apoyan, no les dan recursos, no les etiquetan recursos de su propia hacienda estatal. Y si el ayuntamiento o los ayuntamientos no tienen recursos que les dé la federación, pues, entonces, o la obra pública sería un sueño, sí, sería como altos vuelos, ¿no?, obra pública de impacto, pero si no se cuenta con el recurso que garantice esa cuestión, pues evidentemente no se va a poder llevar a cabo. Lo que está pasando actualmente en el gobierno federal, para llevar a cabo las obras públicas que se están emprendiendo, pues tuvo que haber recortes, tuvo que haber ajustes en Hacienda, en la cuestión de los salarios, tuvo que haber ajustes en el tema del cobro de impuestos, ajustes en la cuestión del envío de los dineros que envían los mexicanos que viven en el extranjero, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, para juntarlo y garantizar la construcción de esas obras públicas, porque no se van a construir con los sueldos del presidente, ni de los secretarios, ni de los jueces, ni de los magistrados, ni de todo servidor público, ¿sí?, que integra la administración federal, sino que se tiene que construir con la recaudación de impuestos, con el cobro de impuestos. Si había empresas que no pagaban, pues tienen que pagar, porque es una obligación. Si hay ciudadanos que no han pagado, pues se tiene que pagar, porque, y aparte el cobro tiene que ser, como derecho humano, tiene que ser un cobro, tiene que ser ajustado a lo que tú percibes, no es un cobro arbitrario. Y entonces, todo eso, tratándose de quien llega al gobierno, tiene que
ver todo eso, de dónde se va a dar eso. Si hay recursos suficientes con el cobro del impuesto, con lo que se va generando por pagos de deuda, de préstamos que haya hecho México a otros países, con quizá préstamos de bancos mundiales, etcétera, o si el caso de que no sea con préstamo de pago con los bancos mundiales, si hay recursos suficientes, pues con eso se puede garantizar obra pública. No se necesita endeudarse. Si hay una verdadera capacidad de recaudación del impuesto y de manejar los dineros a través del Banco de México, todas las remesas, todo lo que se genera en el extranjero, todo lo que tiene que ver con el comercio internacional, con el comercio interno, con el comercio internacional, pues es evidentemente que no habría necesidad, evidentemente, de endeudarse. Pues se tiene capacidad hacendaria desde dentro. Pues es así como una autoridad tiene la posibilidad de garantizar la construcción de obras públicas que sean de esa naturaleza, pero tiene que ser realistas, no tiene que ser obras públicas faraónicas o que nada más engañen a la población, sino que tienen que ser obras públicas que estén apegadas a las necesidades, al desarrollo de las regiones, ¿sí? Al beneficio de todos, porque de lo contrario, si no se hace de esa manera, pues entonces esas obras públicas van a quedar naturalmente, esas infraestructuras, ese equipamiento va a quedar naturalmente abandonado y hasta que se retorne, ¿no? Hasta que se vuelva a tener esas cuestiones. Tratándose del desarrollo urbano, también las autoridades tienen que hacer convenios con el gobierno correspondiente, con el gobierno estatal o con el gobierno federal. Tienen que hacer convenios para, por ejemplo, si en un municipio existen territorios que bien pueden ser zonificados y pueden ser urbanizados, los ayuntamientos pueden naturalmente hacer convenios con el gobierno, con apoyo en las leyes de asentamientos humanos, ley de asentamientos humanos para el Estado de México, junto con la federal, ¿sí? Pueden empezar a desarrollar, construir desarrollos urbanos para atender la necesidad de la vivienda, ¿sí? Para atender esta necesidad de eh, garantizar este derecho a la vivienda de los propios ciudadanos que habitan en el municipio. Ahora que, pues, a veces no se cuenta con el recurso del momento y por eso existen los créditos. Entonces, quienes trabajan en trabajos formales tienen esa prestación de que sus institutos de seguridad social les presten dinero para hacer el pago o directamente las instituciones de seguridad pública, de seguridad social, hacen el pago de lo que vale la vivienda y se va pagando con los años de trabajo. Entonces, de esa manera es como se puede garantizar ahora el acceso a comprar, evidentemente, vivienda, acceder a la vivienda. O a veces dicen, no, yo no quiero vivir en un desarrollo urbano, en departamentos. Yo quiero comprar. Profe, Sí, ¿y usted considera que los recursos proporcionados por el gobierno para la implementación de este tipo de estructuras particularmente dentro del municipio de Texcoco, son suficientes? ¿O no, sí hay una deficiencia considerable? sí, ¿O hay mucho desvío, ¿no? De dinero? claro, sí, fíjese, y es muy buena esa pregunta, son realmente convenios, o sea, al final de cuentas, cuando hablo de convenios, quiere decir que son negociaciones que van desde lo técnico, lo jurídico y lo político. Y obviamente los políticos van a querer siempre, de alguna manera, pues sacar más, ¿no? Las empresas también lo saben negociar, las empresas también pues no son ingenuos, ¿no? No saben cómo se mueven los políticos. Se trata de negociación. Si logran llegar a buenos convenios, a buenos negocios, a buenas negociaciones, pues
se puede satisfacer quizá la necesidad. Si no, nada más hasta un cierto número que sigue siendo deficiente, ¿sí? Pero, este, bueno, los políticos, los ayuntamientos dicen, bueno, yo ya logré esta parte, ya logré esta cuestión. Entonces, no es Profe, pero suficiente. yo siento que para la población, o sea, nunca va a ser suficiente cuánta infraestructura hay, o sea, siempre va a haber necesidades en cualquier momento, o sea, por eso la ley es trascendente, ¿no? Porque va cambiando conforme se da la situación social. Entonces, en este caso, hablando del ayuntamiento y de infraestructura, yo siento que pues, nunca va a ser suficiente porque siempre van a haber nuevos convenios, nueva gente que va a opinar distinto y pues yo creo que así funciona aquí el municipio, ¿no? Exacto, exacto, sí, exactamente. Las necesidades siempre van a estar, por más que los gobiernos, por más perfectos que sean, verdaderamente, por más que los gobiernos sean eficaces al 1000%, la necesidad siempre va a estar presente. ¿Sí? Pero ahí en esa parte la sociedad también tiene que hacer su parte. La sociedad tiene que buscar cada integrante de la sociedad tiene que buscar desarrollo, crear niveles de conciencia, pensar bien cómo va a ser su familia, quiénes van a integrar su familia, cuántos van a integrar su familia, de acuerdo a sus capacidades, a sus posibilidades. ¿Sí? Es decir, que la sociedad también ella misma se autocontrole en la cuestión del crecimiento demográfico. ¿Sí? Y en la medida en que esté controlado eso, pues las necesidades van a estar ahí, pero al menos vamos a controlar que nuevas generaciones que también van a enfrentar la misma realidad, pues no digan, es que no hay nada y empiecen los conflictos sociales y crezcan todavía aún más las necesidades. O sea, es algo complejo, ¿eh? O sea, no es tan sencillo delimitarlo. Pero bueno, la sociedad tendría que hacer lo suyo, los gobiernos también. No hay recurso no hay recurso que sea suficiente, siempre va a haber necesidades, sin embargo, se tiene que buscar todo el tiempo tiene que haber nuevas formas, nuevas cosas que permitan a la sociedad, les permita acceder a satisfacer las necesidades. Por supuesto, de eso se trata. Y es decir, en pocas palabras, eh, alcanzar el interés general pues, es de todos los días. No se alcanza, no se alcanza en un año y de manera definitiva. El interés general, es decir, el bienestar, el bien común, se logra día a día, todo el tiempo. Es continuo. O sea, no hay un ciclo, o sea, no hay un principio y un término. Todo el tiempo. Mientras haya sociedad, siempre va a haber necesidad. Siempre. Entonces, alcanzar el bien común, el bien colectivo, es continuo, es de todos los días. Siempre, por eso los gobiernos son, al menos desde el punto de vista democrático, los gobiernos siempre se tienen que estar renovando cada tiempo, de acuerdo a la temporalidad que marca la Constitución federal y la Constitución estatal y las leyes reglamentarias o generales. ¿Sí? Tiene que estarse renovando. ¿Por qué? Porque va cambiando. Dice Justin, bien, tiene razón, va cambiando la realidad, van surgiendo cosas y se tienen que generar, sostener todo el tiempo los cambios. ¿Sí? Entonces, los recursos municipales son importantísimos para que haya posibilidad de que se garantice la obra pública. Los presidentes municipales tienen que gestionar todo el tiempo. Apenas hace un mes se llevó un foro de federalismo y municipalismo en la Cámara de Diputados, donde Porfirio Muñoz Ledo, este diputado ya bastante grande, este señor, en el sentido de edad, pero todavía muy lúcido en sus ideas, convocó a presidentes municipales de muchas regiones y entre pues una de las reclamos de los presidentes municipales es que ellos, en el momento de gestionar recursos a la federación, gestionar recursos a los gobernadores, los propios gobernadores los bloquean, y los propios diputados no les autorizan, la recaudación del impuesto es poca, del impuesto o del derecho a nivel Hacienda municipal es poca.
y su queja es que pues prácticamente se vuelven limosneros, así lo dijeron ellos, ¿eh? Se vuelven limoneros en el sentido de estar pidiendo y no recibir nada. Entonces, imagínate, este, llevar a cabo este tema de la cuestión del federalismo no es algo sencillo. El federalismo es trabajo conjunto de todas las autoridades, federales, estatales y municipales. Pero cuando hay piedras en camino, cuando los engranes de la federación y de los estados no están girando, pues el otro no puede, porque la fuerza sería mayor la fuerza de contención de los otros engranes de la federación y los estados y los municipios se terminarían barriendo, ¿no? Esos engranes de los municipales. Entonces, no se logra. ¿No? Es un tema muy grave. Ya llevamos más de 500 años de que se implanta la institución municipal en México descubierto a partir de 1519 para acá. Ya lleva 500 años el municipio y pues no se ha logrado mucho. ¿Eh? Hay muchos municipios que siguen en el rezago, ¿sí? Hay muchos municipios que no. Y más si existe todo este tema, como dice bien eh, nuestra compañera que nos comenta, este, nos habló del tema de que no hay recursos de alcance. Entonces, imagínense si hay desvíos de los recursos, es decir, hay moches, ¿no? Cuentagotas, pues ya el recurso que baja, pues ya nada más baja una gotita. Cuando se le abrió todo, se fue agotando y ya nada más baja la gotita. Entonces, con una gotita no se puede hacer nada. Entonces, a veces los ayuntamientos dicen, bueno, pues hay que justificar el gasto. Cuando pues, no resisten la tentación y desvían recursos, pues esa gotita ya no llegó a lo que a lo que estaba destinado, que era construir obra pública. Y bueno, pues eso, imagínense, pues provoca más retraso, menos progreso. Es un problema, ¿no? Se viene dando desde épocas, desde que el municipio llega al México conquistado, en términos históricos, como se dice, y evidentemente 500 años y estamos discutiendo ya apenas el tema de la autonomía y de la libertad. Y no se logra. Es una piedra que el municipio siempre no ha podido brincar, el tema de la autonomía y de la libertad. Son contados los municipios que ejercen cierta autonomía frente al gobernador o a los propios gobiernos federales. Entonces, todo eso viene a provocar que los ayuntamientos se endeuden. No les queda de otra. Ya la obra pública, cuando ya no hay recursos, pues ni siquiera se atreven a pensar en obras públicas. O a lo mejor sí, pero acuden a la iniciativa privada. La iniciativa privada, las empresas van a decir, sí, yo te presto, pero me vas a pagar tanto de intereses. Y si no, y aparte me tienes que garantizar con terrenos, con recursos, con fondos, con garantías, y bueno. Y hay ayuntamientos que se echan el paquete, se endeudan, ¿sí? Que piden préstamos, piden créditos a las instituciones de la banca de desarrollo y de crédito, ¿sí? Se endeudan y pues la deuda crece y por eso hay ayuntamientos que deben hasta el nombre, porque los se endeudan en nombre del ayuntamiento, en nombre del municipio, se obligan. Acuérdense que el municipio tiene capacidad jurídica, pues un municipio tiene capacidad jurídica para endeudarse. Entonces, todo lo que ya cuando, ya cuando viene el recurso que le da la federación y los estados, las instituciones dicen, a ver, no me has pagado tanto, ¿me lo vas a pagar aquí? No, demandan en automático. Las autoridades, los jueces condenan a los ayuntamientos y ordenan que ese recurso, de lo que baje de ese recurso, se pague, se destina al pago de deuda. Entonces, imagínense, es casi imposible, ¿no? Que se logre la prestación de los servicios públicos de manera total, ¿sí?
es casi imposible que podamos decir que los ayuntamientos tengan un desarrollo, un progreso real. Entonces, algo bien interesante, hay ayuntamientos en el sureste que ya con el gobierno federal les dice, ¿sabes qué? Yo te pongo piedra, yo te pongo cemento y tú pones la mano de obra. Pues, ¿qué creen, chavos? Hay ayuntamientos que ya, de verdad, sus calles son hermosas, con piedra de río, con piedra volcánica, bien pavimentaditas, con asfalto verdaderamente hidráulico, asfalto no capitas de chapopote, asfalto, ¿verdad? Cemento, piedra. Imagínate esas carreteras, ¿cuándo se las van a acabar? Y quedan hermosas las entradas a esos municipios de la montaña, de las sierras. Se van embelleciendo. Pero es cuando trabaja gobierno y población, van trabajando juntos. Pero si las autoridades, los gobiernos de esos estados, nos dicen que van a hacer obra pública, carreteras, y no hacen nada, pues las carreteras son lodos, son auténticos ríos de agua cuando llueve, ¿no? Se mueren los ciudadanos, son arrastrados por los ríos, no hay cauces, no hay drenaje, no hay ríos. Entonces, imagínense, habiendo recursos, habiendo dineros, qué necesidad de que la gente sufra de esa manera, si aparte está contribuyendo al desarrollo. No hay otra cosa más que la cuestión de la mezquindad del gobernante, que se quiere quedar con su, como dice la compañera, con su desvío, ¿no? Como era lo que pasó con estos gobernadores, con los que acaban de detener. Este gobernador Duarte, ¿no? Dicen que 50 propiedades en Estados Unidos y en México, valuadas no sé en cuántos millones de dólares. Cuando dicen que él cuando empezó con una cuenta de 10,000 pesos. Y de ahí, ¡pum!, se disparó su riqueza. ¿Cómo te explicas eso? ¿Con el salario de gobernador? Imagínate, hasta yo quisiera ser gobernador, si me alcanzara el salario de gobernador sin necesidad de desviar recursos, con mi salario me compro 50 propiedades. O sea, si hasta me desvivo para ser gobernador, pero no es lógico, no es lógico. O sea, con un salario de gobernador, por muy bueno que sea, no te alcanza en 5 años amasar tanto dinero para comprarte propiedades de esos valores. Entonces, ¿cuál es la lógica más elemental? Enriquecimiento ilícito, desvíos de recursos. Yo creo que, profe, perdón que le interrumpa, Sí, que eso afecta ante la situación actual, afecta de manera mayoritaria, porque que yo sepa, pues ante la situación del COVID, en lo que es en Texcoco, creo que sí, van como 70 y tantas defunciones ya, y aunque no es mayor a lo mejor a otros municipios dentro del Estado de México, sí, pues sí es como importante y preocupante, porque todo el dinero designado para la infraestructura en cuestiones de médica, pues no está presente. Tengo entendido que aquí en el Estado de México, sí, creo que el más cercano de los hospitales que están especializados en el COVID es uno que está en Toluca. Bueno, hay como 4 en Toluca, sí, sí, pero aquí en Texcoco pues no. Y que yo sepa, el presupuesto para federal, para lo que eran los gastos médicos estaba, no sé, como en unos 17,000 millones, y como, no sé, como 11,000 no se gastaron. Entonces digo, ¿dónde está ese dinero si era para la adquisición de equipo médico, la remodelación de los hospitales? O sea, toda esa infraestructura necesaria para todas aquellas personas que no sea, eh, pues que sufren por esta enfermedad terrible. Yo creo que sí es algo muy preocupante sí, a manera federal, pero también municipal. claro. Sí, desde luego, y es muy interesante esa opinión. Sí,
el tema de la rendición de cuentas, ¿no? Fíjense, hasta es un derecho humano. Este derecho humano es el derecho humano a la rendición de cuentas. Pues la sociedad, ¿cómo le hace para pedirle cuentas a los gobernantes? Ahora ya, más o menos está por ahí como que reforzándose esa cultura. Pero antes, imagínense, ¿cómo le hacían los políticos para decir, bueno, quedó, este es el recurso total, pero de este recurso total no vamos a invertir todo y el remanente, ¿dónde queda? Pues muchos, así fue como amasaron su riqueza, así fue como hicieron negocios en el extranjero, así hicieron cuentas en el extranjero donde tienen esos fondos. Muchos políticos de antaño se escaparon, se salvaron de rendir cuentas, eh, pero lamentablemente esos recursos, ¿dónde quedaron? Y al final, todos los ciudadanos, como bien dice la compañera, eh, tenemos que pagarlo todo, la deuda, porque es deuda que quedó ahí y son gastos que no se justificaron y se dio todo este tema de los factureros. Se inflaron los precios de todo con la finalidad de justificar lo más que se pueda el dinero. Se inflaron los recursos, los costos, cuando realmente no valían lo que decían decir los gobiernos de antes, que así le hacían. Es una práctica milenaria eso, el fraude de esa manera, el fraude al erario. Y así justificaban. Entonces, parte de ese recurso se lo quedaban ellos. Pero es que, ¿cómo? Yo te justifique. ¿Está? Esto valió. Sí, pero los factureros hacen negocios con los proveedores. Y es toda una ruta, todo un circuito de corrupción, la verdad. Y de negocio para ellos, no de beneficio para los demás, de negocio para ellos. Entonces es evidente que ahora, pues, si se les pide cuentas, ahora resulta que no quieren dar cuentas. Y si no quieren dar cuentas, pues ya las autoridades tienen que hasta hacer leyes para obligarlos. Si no, ¿de qué otra manera se obliga? Se trata de que ya no haya fugas de esos recursos y que si se ejerce el recurso, que se ejerza bien y el remanente se devuelva, porque la ley así lo dice. Si tu ayuntamiento no ejerciste en tu año todo el recurso que se te dio, tienes que devolverlo. O me dices cuánto te quedó y yo nada más te mando el remanente que te corresponde por el siguiente año. Y así no se fomenta. Vamos, la ley busca que así no se fomente el desvío de recursos y que se utilicen los dineros. Porque si se dan cuenta, el dinero, atrás de lo que se llama dinero y atrás de lo que es la moneda y el papel, eso representa fuerza de trabajo del trabajador y industria del que es dueño de la industria. Al final, al final, el dinero, atrás del dinero está la fuerza del empresario y la fuerza del trabajador. Y de muchos empresarios que son honestos y de muchos trabajadores que son honestos. Al final, todo ese dinero que se pierde en desvíos es dinero que le costó al empresario y al trabajador. Y no se vale que quien está manejando los dineros, quien está distribuyendo los dineros, abuse y nada más se quiera comer el pastel solo. Es una cuestión de ética, es una cuestión de moral, de forma de ver las cosas. Pero bueno, no todos los gobiernos piensan igual, no deberían de pensar igual tampoco, pero tampoco se debería de pues buscar eso, o sea, estar agandallando, por decirlo así, o estar abusando del empresario bueno, del trabajador bueno. Si te lo quieres, sí, pero gánatelo, o sea, prodúcelo, idea, idea formas para crear riqueza. No nada más es de, como ya tengo el control, te quito. Y esa es una cultura
ancestral. Es una cultura que viene, sí, desgraciadamente, hay que reconocerlo. Es una, es una cultura que nos trajeron de España, pero los españoles corruptos, no los españoles buenos, porque tanto hay españoles buenos como españoles malos. Sí, adelante, Dani. Profesor, sé que habla a nivel municipal, Sí, pero yo creo que sí hay que tomar en cuenta que sí, pues son cosas a nivel nacional, ¿no? sí, Y por ejemplo, yo le quería hacer una pregunta. sí, Estamos hablando ahorita de la infraestructura y de qué manera afectaría a la sociedad sí, desde ese punto de vista. sí, Pero ¿usted cree que, por ejemplo, ahorita con lo que está pasando con la CONADE, de todos los fondos que se han desviado del director de los de alto rendimiento, me parece que es Bonilla, sí. ¿qué considera usted que tenga un impacto social referente a todas aquellas personas que quieren dedicarse al deporte, al fútbol, básquetbol, etcétera, etcétera? No, pues el ¿Y impacto, cómo les va a afectar de esa manera en la que se está desviando tanto recurso para tantas personas? sí, no, pues les va a afectar primero en el desarrollo de su actividad. O sea, de plano, si no hay apoyo para los deportistas, pues no van a poder ni prepararse, no van a poder sujetarse a los procesos de desarrollo para prepararse para las competencias, ¿no? Y algo bien importante, ganar medallas, ¿no? Y evidentemente, pues ese funcionario público pertenezca al partido que pertenezca, si es del gobierno actual o de gobiernos pasados, pues, si fue puesto por este gobierno o fue puesto por el otro gobierno pasado, si se le prueba que hay corrupción, porque hay una ley anticorrupción, ya la Constitución se reformó, se le tiene que aplicar la ley, o sea, así sea el amigo del presidente actual o del expresidente, si está desviando recursos, tiene que, y además tiene que devolver ese recurso, porque no es dinero bien habido, no es dinero bien habido, es un dinero que se está adquiriendo de manera ilegal, ¿sí? De manera ilícita. Entonces, ese titular se le tiene que investigar, suspender temporalmente en lo que se investiga, de probarse su responsabilidad como servidor público, tiene que ser sancionado. En este caso, si es un gobierno, desde el gobierno federal, la Secretaría de la Función Pública tiene que aplicar la ley, inhabilitarlo y condenarlo a que devuelva el dinero, bloquearle las cuentas y rescatar ese recurso y decir, ahí está, ¿no? A los ciudadanos. Vamos, si realmente quieren rendirle cuentas las autoridades actuales a la ciudadanía, a la sociedad, tiene que hacer bien su trabajo. O sea, tiene que hacerlo de manera sincera y de manera real, sin simular. Porque si hacen eso, pues evidentemente van a estar nada más como lo que pasó en gobiernos pasados, se apapachaba a los gobernadores, sea porque era mi cuate, porque era mi compadre, no te toca, no te hacen nada. Entonces, se tiene que actuar dentro del marco de la ley, y si la ley dice investíguenlo, procesenlo y sancionenlo, se les tiene que aplicar. La autoridad correspondiente tiene que hacer necesariamente su trabajo, porque si no, de lo contrario, está siendo omisa. Y esas autoridades están incurriendo también en responsabilidad si no sancionan a los malos elementos. ¿Sí? Bueno, permítanme tantito, compañeros, voy a suspender y ya nada más nos reconectamos por última vez porque ya se nos acaba el tiempo. Ahorita nos reconectamos, por favorcito.